Muy buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Mauricio Gómez, estudiante del curso Física Electrónica de la Universidad UNAD. Presento mi documento. El día de hoy vamos a hablar sobre fundamentos de circuitos semiconductores y esto en señal AC o corriente continua. Bien, lo primero vamos a hablar de periodo o señal en señal AC. El periodo es el tiempo de duración de un ciclo. Tenemos gráficamente expresado una señal sinusoidal por la trayectoria que describe el seno en la gráfica. Tenemos que un ciclo lo compone tanto una parte positiva como una parte negativa, que vamos a llamar semiciclo. Semiciclo positivo y semiciclo negativo van a formar un ciclo, y este ciclo es el tiempo de duración de un ciclo, vamos a llamarlo periodo. En cuanto a la frecuencia es la cantidad de ciclos que transcurren en una unidad de tiempo, en este caso un segundo, se mide en un segundo. Entonces en un segundo vemos, por ejemplo, que de acá a acá tenemos un ciclo, tenemos un segundo ciclo y tenemos un tercer ciclo. Entonces podemos decir que para un segundo han transcurrido 3 ciclos en este caso. La unidad de medida de los ciclos está dada en Hertz y podemos expresarlo matemáticamente como la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Inversamente, tendríamos también que el periodo es 1 sobre la frecuencia. En cuanto a fase y amplitud, la fase se utiliza para medir y comparar la diferencia en ángulo entre ondas formadas por corriente o voltajes que pasan por un punto de referencia en distintos instantes de tiempo. Esto lo podemos, en pocas palabras, decir que el voltaje y la corriente viajan describiendo una onda sinusoidal, pero lo hacen en diferentes instantes de tiempo. Por eso tenemos una onda que va en esta posición y otra que viaja en otra posición distinta. Normalmente una arranca siendo cosenoidal, arrancando desde coseno, y otra senoidal, arrancando desde cero. Entonces esa diferencia de ángulo es lo que nosotros vamos a llamar la fase. Tenemos también que una fase está formada por un ciclo completo de 360 grados, donde la primera parte va a estar un ángulo de 90 grados, en la segunda parte 180 grados, y estas otras dos partes para un todo de 360 grados. En cuanto a la amplitud, es también llamada el valor pico y está relacionada con la altura máxima o la altura mínima que puede alcanzar la señal durante un ciclo. Entonces ese máximo o ese mínimo es lo que llamamos el valor pico. Tenemos también el valor medio y eficaz o RMS. Pues el valor medio es entendido como la media aritmética de los valores instantáneos de la corriente. Entonces, en pocas palabras, es el intervalo, en un intervalo de tiempo, el valor equivalente al de una intensidad continua. Transporta la misma intensidad continua o variable en igual tiempo. Se mide en un semiciclo, ya que un ciclo completo pues se va a restar y va a dar como valor cero. Entonces nosotros medimos el valor medio entre este punto y entre este punto del semiciclo. No lo hacemos con el ciclo completo porque eso nos daría cero. Matemáticamente hablando, el valor medio lo hallamos al multiplicar 2 por el valor máximo sobre pi. Entonces en este ejemplo podemos tomar que el valor máximo es 10, multiplicaríamos 2 por 10 sobre pi, y el valor medio que obtendríamos de esta zona sería 6,366. Otra forma de decir el valor medio es hallar el área bajo la curva. Toda esta área bajo la curva es lo que estaríamos hallando. En cuanto a la eficaz o RMS, por sus siglas en inglés Rod Mean Square, es también la raíz cuadrada media. Es el valor efectivo de una señal
y se obtiene al elevar al cuadrado el valor tipo, sacar promedio y luego raíz de ese promedio. Entonces matemáticamente lo podemos ver así. Para el mismo ejemplo del valor máximo de 10, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 2 porque el RMS lo tomamos entre estos valores, estas dos curvas que se forman acá, ¿sí? Entonces en este caso sería 2 y le sacamos raíz a ese promedio. Raíz de 50 sería 7,07 RMS. Ese sería nuestro valor de eficacia. Teníamos una pregunta problema y nos preguntaban qué diferencia había entre un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N y cómo se fabricaban estos. Bueno, básicamente los tipo N se introducen átomos pentavalentes con 5 electrones de valencia en su último nivel, y esos átomos o esas partículas pueden ser antimonio, arsénico y fósforo. Entonces, el material tipo N se introducen estas impurezas, estos átomos, y lo que hacemos es que queda como resultado un electrón libre. Esos átomos o estos semiconductores tipo N los llamamos átomos donantes, ya que nos queda un electrón libre. Y para el caso de los tipo P se añaden también impurezas o átomos, pero en este caso son con 3 electrones en su último nivel de valencia. Al unir estos electrones va a quedar un espacio o un hueco, y por eso nuestros semiconductores tipo P van a ser llamados de receptores. Algunos materiales con los que se hace el material tipo P es el boro, el galio, el indio, y como les decía, eso nos deja pues un espacio o un hueco. Normalmente todo esto se hace sobre una base de un material semiconductor puro, como es el silicio o el germanio, pero normalmente lo hacemos con el silicio, ya que es un material que es muy abundante en la naturaleza, lo encontramos en la arena, y entonces por eso es un material pues de bajo costo con el cual se trabaja. Referencias, muchas gracias.